Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están? Les coloqué en la pantalla la frase del día de hoy del precursor que nos corresponde trabajar. Entonces, necesito que la lean y luego solicito 3 personas para que quiera compartir con nosotros. Ok. ¿Quiénes quieren compartir, por favor? Voluntariamente. ¿No hay voluntarios? Muchas gracias. Melanie, por favor. Luego Melissa. El sentimiento es objeto de la... Licenciada, no sé si puede acercar la imagen. Es que no leo. Por favor. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Ok. El sentimiento es objeto de la ciencia, pero no criterio de la verdad científica. Bueno, desde mi punto de vista, pues los sentimientos son importantes en la experiencia humana, pero tal vez no los podemos utilizar como criterio para validar teorías científicas. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, Melissa. Buenas tardes, licenciada. Hola, buena tarde. Eh, a mi punto de vista, siento de que científicamente tal vez los sentimientos han estado, eh, sido estudiados. Sin embargo, no podemos basarnos en algo que solo sentimos si no lo podemos validar como tal. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor, Evelyn y luego Eric. Para mí la frase significa que la ciencia puede estudiar los sentimientos como un fenómeno más. Por ejemplo, la psicología investiga las distintas emociones que como seres humanos expresamos. Sin embargo, no podemos usar nuestros sentimientos para decidir si una teoría científica es cierta. La verdad científica solo se basa en pruebas objetivas, lógica y evidencia, no en si nos gusta algo o no. Ok, muchísimas gracias. Eric, por favor. Buenas tardes, licenciada. Pues Gracias. según lo que puedo interpretar de la frase es de que, sí, complementando lo que dicen las compañeras, el, los sentimientos sí son objetos de la ciencia, porque la ciencia tiene como el deber de analizar lo que nuestro entorno, nuestros comportamientos, etcétera.
Y pues basándonos en eso, notamos que los sentimientos son algo irracional, algo voluntario y entonces no podría ser objeto de la verdad porque no nos verifica algo, no nos demuestra la verdad científica porque es a base de hechos, nos requiere de un proceso y de un método, ¿verdad? Entonces, siento que este queda fuera del margen. Ok, muchísimas gracias. Les agradezco mucho la interpretación que le dieron a la frase. En este caso, el día de hoy nos toca hablar acerca de un nuevo precursor, ¿verdad? Que se llama Emily Durkheim. Disculpen si no pronuncio muy bien el apellido, pero lo de los idiomas sí no se me da. En este caso, tenemos que verificar lo que nos quiere decir Emily es en esta frase que todo lo que tiene que ver con los sentimientos no nos da una certeza científica para que lo podamos tomar en cuenta. ¿Esto por qué? Porque los sentimientos son vulnerables. El día de hoy, lastimosamente, podemos tener una actitud frente a una situación que estamos viviendo y el día de mañana, si nuestra actitud o nuestra vulnerabilidad es diferente, vamos a actuar de forma distinta. Entonces no se puede tomar en cuenta como parte de algo científico para determinar una conclusión, ¿verdad? Si nos damos cuenta nosotros en nuestra legislación, en penal no podemos representar nosotros a un familiar ante los tribunales. Y esto se debe aunque nosotros sepamos la verdad, siempre vamos a querer defender lo que es a nuestra familia, ¿verdad? Porque no solo nos lleva el conocimiento, sino que el sentimiento sería en ese caso lo que nos está moviendo. No tendríamos en realidad la objetividad de tratar el hecho, sino que tendríamos que irnos para un lado para poder tomar en cuenta la situación que estamos viviendo. Entonces dejaría de ser un poco objetivo o el conocimiento ya no tendría la misma validez que cuando es una persona donde no se involucran los sentimientos, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy entonces acerca de nuestro precursor que se llama Emily Durkheim. Emily Durkheim nació en Francia, es el filósofo francés, sociólogo. Se estableció formalmente la sociología como una disciplina académica y junto a Karl Marx y Max Weber es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Nació el 15 de abril de 1858 en Epinal, Francia, y falleció el 15 de noviembre de 1917 en Francia. Su cónyuge era Louise Dreyfus. El primer trabajo importante de Emily Durkheim fue su tesis doctoral sobre la división social del trabajo. 2 años después, publicó su obra fundamental, Las reglas del método sociológico, que constituye un verdadero brevario de sociología. En ella acotó Durkheim en el campo de la nueva ciencia y propuso la metodología que había de seguir. Recordemos que Comte nos decía a nosotros, ¿verdad?, que es el padre de la sociología, que el único método en que se podían estudiar estas o esta ciencia era a través del método empírico, para que pudiéramos tener una información certera de todo lo que en la sociedad pasaba, porque todos teníamos obviamente el conocimiento de todos los de todas las acciones sociales que se daban o se cometían. Es importante tomar en cuenta que también, así como nos dijo que se utilizara el método empírico, se podía hacer uso de lo que era el método científico para tener la certeza de lo que se estaba dando en el estudio de casos. Como estábamos estableciendo nosotros, era muy importante que cada una de las situaciones que llevaban a un estudio tenían el conocimiento, pero no tenían el resultado final para dar una ayuda para poder resolverlo.
como habíamos dicho anteriormente, cuando hicimos el estudio, de que en la zona 18 las personas iban a tener ciertas aptitudes y actitudes diferentes a las actitudes y aptitudes que podía demostrar otra zona, ¿verdad? Y esto se iba a dar por el entorno que se estaba estableciendo y no necesariamente tenía que ser un estudio basado en el derecho científico, en el método científico, sino que únicamente en el método empírico que nos daba a conocer lo que se estaba viviendo. Esto nos dice que junto a las obras ya reseñadas, cabe citar que la filosofía y la sociología y una serie de estudios, entre los cuales los más importantes son Crimen y Salud, la prohibición del incesto y sus orígenes, sobre la definición de los fenómenos religiosos, las representaciones colectivas y las representaciones individuales, la determinación del hecho moral y los juicios de la realidad de los juicios del valor. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿verdad? Que él ya no solamente se basaba a un tema determinado social, sino que se basaba en el tema que causaba el problema social, como lo era el determinante de por qué en una familia o por qué en cierto estatus de la sociedad se da más el tema del divorcio. Entonces, estos estudios que se daban anteriormente, se podría decir de que uno de los factores principales es el económico, ¿verdad? Porque las personas que se divorcian más son aquellas personas que van a tener muchas más necesidades que van a llenar o van a venir a tomar la parte determinante en dejar de funcionar como el contrato que es el matrimonio. No es lo mismo que una persona pueda tener únicamente como problema social el que no se entienden o que sean de diferentes familias, a que sea algo de una necesidad tan a priori como lo es la economía, ¿verdad? Él fue hijo de un rabino, destacó pronto como estudiante, lo que le permitió acceder en 1879 a la Escuela Normal Superior de París, por lo que se licenció en filosofía en 1882, terminando sus estudios en la Normal. Inició su carrera docente en diversas ciudades francesas. Durante el curso en 1885 y 1886 se trasladó a Alemania, donde conoció los métodos de la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Él fue nombrado profesor encargado de la asignatura de Ciencia Social y Pedagogía de la Universidad de Burdeos. En 1896 se le otorgó la cátedra de Filosofía Social y fundó la revista la NIE de Sociología. En 1902 fue nombrado profesor de cátedra de Ciencias de la Educación de la Universidad de París, donde ejercería la docencia hasta su fallecimiento. Si nos damos cuenta entre la diferencia de Comte y de Emily Durkheim, nos damos cuenta de que a aquel le fue mucho más difícil tomar en cuenta el control porque él no se había graduado. Él no tenía un título para poder ejercer la docencia, que era lo que más le encantaba, ¿verdad? Que no podía enseñar porque no tenía un documento que lo hiciera ser una pieza principal tomada en cuenta en las universidades, sino que únicamente lo hizo a través de cursos que él abría. Pero sin embargo, la necesidad, aquí podemos enfocarnos muy bien, que él fue parte del problema social, ¿verdad? Que no tenía muy buena economía, entonces esa depresión que lo llevó a él lo convirtió en una persona maníaco depresiva. Sin embargo, él terminó en un hospital y no logró demostrar lo que él quería demostrar porque se le impidió todas estas situaciones. Sin embargo, Emily Durkheim sí tiene la capacidad y sí tiene el título para hacerlo y lo aprovechó muy bien, ya que sus últimos, toda su vida la pasó pasó en la docencia de la filosofía y de la pedagogía, ¿verdad? Para poder enseñar y tener más personas o que pensaran igual que él
o que pusieran de manifiesto las tesis que él participaba. En el ámbito de las investigaciones, Durkheim pasó de un interés inicial por la pedagogía de una mayor amplitud en miras que lo llevó al campo de la sociología, por lo que en aquel entonces, en sus comienzos, tras la primera formulación positivista de Augusto Comte, el objeto de estudio de la sociología no podría ser la suma de los individuos, pues en la misma configuración del individuo intervienen fuerzas sociales que operan sobre él. Este fenómeno o hecho social es una de las principales características que precisamente en la coerción que ejerce sobre el individuo. ¿Cómo podríamos ver esta coerción? Si nos damos cuenta, nosotros somos gente que cotidianamente estamos manipulados a ser partícipes de estas situaciones. Puede ser la moda. Si nos damos cuenta, empezamos a ver que una persona utiliza cierta forma de vestir y cuando nos damos cuenta ya estamos nosotros inmersos en ella. La influencia que se dio no fue de decirles a ustedes utilicen esto, sino que por el simple hecho de la observación, el individuo se dejó llevar y empezó a tomar esta actitud en una forma coercitiva, ¿verdad? Para pertenecer a la sociedad. No necesariamente una persona va a influir en nosotros si no lo solicita, sino que van a influir en nosotros de una forma sin que nos demos cuenta, ¿verdad? En el caso de las familias, cuando una familia es una pareja de una persona que tiene una religión, que tienen religiones diferentes, cuando nos damos cuenta, la persona que tiene una personalidad más fuerte es la que va a llevar a la familia a estar ejerciendo la que él necesita que ellos usen. No necesariamente la que el otro quiera, sino que se va a ver envuelto a aceptar la práctica de la religión sin que se dé cuenta, ya va a estar sumergido en ella, ¿verdad? En la práctica de la misma. Estos hechos que nos está indicando Emily son unas fuerzas que no necesariamente el individuo se va a dar cuenta de ella a la hora de practicarla, sino que se va a dar cuenta ya que está emergido en ella, ¿verdad? Estas son principales hechos que él nos está indicando en el desarrollo de la investigación que él hizo. El hecho social es además exterior del individuo. Existe antes de su nacimiento y producto de una colectividad. Las representaciones colectivas y las estructuras de la sociedad imponen al individuo las normas de pensamiento, las reglas de conducta, el canon de la existencia normal y también las aspiraciones más elevadas, sin que todo eso excluya cierto margen de la autonomía del individuo en el ámbito de la colectividad. En este caso quiero poner de manifiesto, si ustedes se recuerdan, el caso de la niña que apuñaló a su maestro. ¿Qué nuevos hechos nos han indicado ahorita? ¿Sí siguen a este caso? Sí, licenciada. Ok, ¿qué nuevos hechos nos está presentando el Ministerio Público? Aparecieron unas cartas de la niña diciendo que el maestro lo había violado. Exactamente. Ok, ¿y esto cómo va a influir en torno a la investigación? ¿Cómo creen ustedes que va a influir? ¿Me escuchan? Yo pienso, licenciada, de que como ya no hay el testigo principal o el que prácticamente
el principal sospechoso, siento que le van a dar justa razón a la niña, si en dado caso van a creer la versión de ella, donde dice de que sí es cierto lo que pasó y tal vez no, no sé, es lo que pienso. Ok, veamos, volvámonos investigadores. Si a ustedes les presentan este caso, ustedes ya fueran profesionales y que ustedes están contratados, ¿ustedes creerían en esta prueba? ¿O qué les haría pensar a ustedes? Viendo en torno a la actuación de la niña. Sería no solo de enfocarnos tanto en lo de las cartas, sino en los comportamientos que ella tuvo durante estos acontecimientos, evidencias, pruebas de físicas que se hacen. Ok, muy bien. Pero recuérdate que aquí tenemos una parte muy importante. Aquí tenemos la parte de que la mamá se dedica a una situación diferente, ¿verdad? Entonces, si le van a hacer algún examen, no sería como que muy bueno que lo tomaran en cuenta porque el cómo se llama de la niña no te va a decir si fue o no fue el maestro. ¿No crees tú eso? Licenciada, Sí, ya pensándolo bien, sí. ¿Verdad? O sea, veámoslo desde este punto de vista. Por eso digo, volvámonos investigadores. Creamos nosotros nuestra propia escena. ¿Quién manda? ¿Quién me habló? perdón, licenciada, yo le hablé. Dime, Jenny. Pero con respecto a lo que se dedica, a lo que dicen que se dedicaba la mamá, también yo leí que no vivía con ellos, que vivía la niña con la abuelita, que solo ellas dos vivían. Entonces creo que eso no tendría algo que ver con el caso de la niña. ¿Tú crees que no influencia en nada eso? Sí tiene alguna influencia, pero no directamente que haya sido, que no solo, que no haya sido, que haya sido por el trabajo de la mamá. Ok, no va a ser determinante, pero sí va a tener influencia. Ok, Mireya. Lick, a mí me llamó también la atención de que comentaron que una de las primeras puñaladas que le dio fue en los genitales, entonces también hace pensar como por qué el odio y por qué específicamente en esas partes. Ok. Ok, sí, sí, mira. Aquí hay una parte en la que a nosotros nos está dejando como que un poquito de pensar. Si bien es cierto, es una carta la que encontraron, pero en la carta ella dice de que se las va a pagar él, como todos los varones que le hicieron daño. Entonces, ¿quién determinadamente le hizo el daño a ella? Ahí deja como una brecha en el que puede ser el maestro, dependiendo primero hay que verificar cómo lo hizo, ¿verdad? Aunque se ve como que muy montada la evidencia. Se ve como, exactamente, pero, acuérdense que nosotros como sociólogos tenemos que hacer uso de todas las ciencias que están a nuestra mano, ¿verdad? Y una de ellas podría ser la psicológica. No necesariamente puede ser que a ella le pasó, aunque se podría determinar por medio de un examen de un médico forense, o puede ser de que a consecuencia de que la mamá anda afuera y las visitas constantes de los varones sean que ella odia a los hombres. O sea, puede ser que ella ese odio lo tenga por lo que vivió con la mamá. Exactamente, Ricardo, exactamente. O sea, no Soy Mario. necesariamente sobre ella.
No, Silly, que eso precisamente era lo que le iba a decir, porque respecto a la nota que dejó, es como que sí planta, ya viéndolo desde un punto de vista psicológico, sí planta un cachito, o noto, yo percibo algo de psicopatía, porque con esto matará a todos a los profesores varones, y al final se ríe, o sea, y es como que quisiera hacerlo, es como que tuviera dolo, ¿me entiendes? Entonces, Exactamente. pues... ¿Verdad? Es que eso es lo que nosotros debemos de hacer siempre que nosotros vamos a formular el estudio de casos, tomar en cuenta todas estas situaciones y hacer uso de todas las ciencias. Y eso es lo que Emily Durkheim nos indicaba con estas apreciaciones que nos daba, ¿verdad? Que no necesariamente tenía que ser el pensamiento o seguir una norma o una estructura, sino que las representaciones colectivas que se daban a lo largo no determinaban el proceder individual, ¿verdad? Porque recordemos que seguimos siendo entes individuales a la hora de un estudio. No podríamos decir como utilizar en este caso directamente el que así actuaban ciertas personas, porque cada persona va a actuar de forma distinta. Lo que nos estaba diciendo en la frase filosófica. La ciencia no la podemos mezclar con los sentimientos. Y en este caso, si lo podemos hacer, acuérdese que esto todavía no está determinado. Nosotros estamos haciendo una proyección de lo que podría ser. Nosotros estamos jugando al detective, estamos jugando al defensor y estamos planteando nuestras propias teorías respecto a lo que sabemos, ¿verdad? Ya en materia jurista nos van a indicar cuál es la sentencia que le van a lograr dar a esta chica. Aunque recordemos que como es menor de edad, no se va a hacer tanta bulla sobre esta situación, ¿verdad? Porque no vulneraríamos los derechos de los niños, ¿verdad? Según la ley Pina. Entonces es muy importante tomar en cuenta todo esto. Sin embargo, Durkheim nos dice que el objeto de la sociología, el hecho social, no debe ser juzgado. Por ejemplo, está fuera en su campo de establecer si los ritos religiosos poseen o carecen de fundamento. Él nos está dando en torno a la religión, nosotros lo estamos haciendo en torno al trabajo de la mamá, ¿verdad? Porque ella se enfocó en su carta de que a ella le estaba pasando. Ella nunca dijo, él me violó, sino dice de los violadores, de los varones. No sé si me equivoco o yo escuché mal, las únicas que yo he visto que leen la carta no dice él me violó directamente, ella no lo acusa directamente, sino que ella aduce el comportamiento de los varones, ¿verdad? Entonces sería lo mismo que nos está indicando aquí Durkheim. Dice que si no analizado y estudiado a partir de la observación y de los datos y evidencias empíricas, que es todo lo que nosotros estamos formulando, aplicado a métodos científicos y atendiendo a la función y las causas inmediatas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer porque vamos a tener a la vista la carta que nos está dando. Vamos a tener a la vista los resultados del examen forense que el médico le practicó a la niña. Vamos a tener a la vista el examen psicológico que se le va a solicitar, porque no necesariamente, acuérdense que nosotros tenemos que hacer uso de los técnicos, ¿verdad? Y este caso en sí nos tiene que demostrar muchísimo la forma del comportamiento de la niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo que ella actúe de la forma que lo hace? Dice aquí que el resultado de ello ha de ser la explicación de la conciencia colectiva. Es un término acuñado por Durkheim. Esto formado por un conjunto de valores compartidos que es completamente distinto de la suma de las conciencias individuales. La conservación, el cambio o pérdida de tales valores morales, religiosos, etcétera, que determina la estabilidad o la evolución de una sociedad. En este caso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar acerca de la evolución de la sociedad, podríamos ver el comportamiento de cierto grupo anteriormente, cuando los padres de familia
les hacían una llamada de atención a sus hijos y únicamente volteaban a ver al niño y con los ojos le decía, cuando lleguemos a la casa te va a caer. Ahora, en esta época, en este tiempo, usted voltea a ver a su hijo y su hijo, ¿qué? ¿Por qué me torce los ojos, verdad? En el simple hecho de que no tienen la misma funcionalidad, las formas de cómo los valores eran representados en aquella época y cómo son representados ahora. Vamos en torno a los valores morales. Entre estos valores morales vamos a hablar acerca de las reglas de cortesía. Si las mujeres estamos pidiendo una igualdad en el trato, no quiere decir que los hombres dejen de ser caballeros. Las reglas de cortesía siguen siendo las mismas, ¿verdad? Si bien es cierto, va un hombre con un niño cargado, sí está bien que una mujer se levante y le dé el asiento a la persona. Eso no quiere decir ser hombre o ser mujer, quiere decir el uso de la cortesía, la sensibilidad de la persona, del ser humano en torno al acontecimiento que está pasando y no le va a importar si es hombre o mujer, si se tiene que darle el asiento, ¿verdad? Para que se sienta más cómodo y que esté mejor. En esa evolución que hemos tenido acerca de los valores, nos da mucha conciencia respecto también a lo que es en la religión. Por ejemplo, si nosotros, los católicos, para nosotros, María, hablamos de María, de la Virgen María, para nosotros es una figura muy importante. Sin embargo, para los cristianos, al contrario de respetar la creencia que nosotros tenemos respecto a ella, viene el choque y dice, pero ¿por qué? No hay un cuestionamiento. El simple hecho del respeto al uso de lo que uno quiera ya va a depender de la gente que está en la sociedad. Pero si se dan cuenta, siempre trata en esa parte de la religión causar un choque entre sí o cuando se está hablando de política. Mi pensamiento es el correcto y punto. No hay de otra. Entonces, no hay, el ser humano no se sienta a ver qué es lo que en realidad necesita la otra persona o el punto de vista de la otra persona para poder llegar a un consenso, sino que únicamente aplica lo que corresponde. Entonces ahí se convierte en conciencias individuales, porque es lo que yo pienso, lo que yo necesito. No en realidad, para que estemos bien, veamos, lleguemos a un consenso, ¿verdad? Que es lo que aún no solo hace años, sino que aún hasta nuestra fecha queda un poquito desbalanceado la forma de cómo se trata a los individuales, a los individuos de forma individual y colectiva. Aplicado a su propia metodología, Emily Durkheim partió de datos estadísticos oficiales para preparar su siguiente estudio, el suicidio. La tesis de la obra se resume en la siguiente frase: el suicidio varía en proporción inversa al grado de la integración del individuo en la comunidad religiosa, familiar y política. Siguiendo la concepción sociológica expuesta en su trabajo anterior, Durkheim parte del presupuesto de que el individuo está guiado por una realidad moral colectiva, de la observación de que cada pueblo tiene cierto porcentaje de suicidios, más constantemente de la mortalidad y regulado por las reglas fijas que se desprende de los países y de las instituciones que son la fuerza motriz independiente del individuo. En este caso, como su investigación fue macro, él puede decir, por ejemplo, que toda la gente pobre es vulnerable al suicidio. ¿Será que ese puede ser un determinante? ¿O simplemente fue algo empírico? Porque también vemos personas que tienen dinero, que tienen una comodidad económica, que también se suicidan. Entonces, no es en realidad parte del estudio. Esos son los errores que han tenido entre lo colectivo y lo individual, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes?
¿Por qué creen ustedes que se suicidan las personas? ¿Será que solo los pobres se suicidan? No, licenciada. ¿Verdad que no? Esa es una de las partes de la tesis, ¿verdad? Donde él se quedaba así como que un poquito el pensamiento crítico o estático, ¿verdad? Porque no es un determinante y no puede ser aunado a una forma colectiva el suicidio. Aquí dice que las verdaderas causas del suicidio son la naturaleza social, la falta de integración y permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. El autor distingue entre causas y motivos y considera estos últimos como pretextos no decisivos. Debido precisamente a estas consideraciones, se reprochó a Durkheim el haber formulado una tesis tan apresurada, basada en datos no actuales e incompletos, sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales y especialmente de la ciclotimia, presente muy a menudo en los suicidas. Sus sucesores se han esforzado en completar las teorías del maestro en aquellos puntos expuestos por el de una manera incompleta por falta de estadísticas. ¿Esto qué quiere decir? Él sacó la tesis en todo el conocimiento empírico que él tenía y lo agarró en una forma macro, sin darse cuenta de que el tema del suicidio es un tema muy importante y no necesariamente se van a suicidar aquellas personas por ciertos problemas, sino que van a haber personas que tienen muchísimos más problemas y no se suicidan. Entonces, no se puede indicar que es un determinante, ¿verdad? Para Durkheim, el fenómeno religioso conlleva siempre una tajante división de la realidad de dos ámbitos, el sagrado y lo profano. El conjunto de todas las cosas reales o ideales pertenecen a una de estas dos esferas, las cuales a su vez se excluyen radicalmente. De ahí que no sea suficiente el criterio jerárquico según el cual las cosas sagradas serían aquellas consideradas como superiores en dignidad y el poder a las profanas. No por el hecho de que la cosa esté subordinada a otra. Esta será sagrada en relación a la primera. Lo característico de lo sagrado en relación a lo profano y a su heterogeneidad absoluta, su falta de cualidades comunes y por ello las energías que actúan en una de las esferas que no son las mismas encontradas por otras acrecentadas o atenuadas, sino que son de naturaleza distinta. En este caso nos podemos poner a pensar un actor famoso, Robin Williams. ¿Lo conocen? Sí, licenciado. Sí. Ustedes saben que él se suicidó, ¿verdad? Sí. ¿Cómo una persona que tiene tanto éxito, que tiene dinero, que tiene familia, que tiene esto, lo llevó a cometer ese delito? Este es uno de los principales casos que nos sirven a nosotros para que sean una parte de estudio. Porque aquí se demuestra la tesis de él, ¿verdad? Que no necesariamente por pertenecer, porque puede ser en el caso, no es el único actor que se ha suicidado, hay muchos más que se han suicidado. Pero en este caso, se decía, ¿verdad? Que la determinante es diferente, porque para poder suicidarse, él tenía que teníamos que basarnos en las enfermedades mentales que ellos tenían. Entonces necesito que ustedes lean acerca de él y que vean la forma del deceso de él para poder determinar que esta es un claro ejemplo de la equivocación que tenía la tesis de Durkheim. Durkheim basó sus ideas en la búsqueda rigurosa de pruebas empíricas, como estudios de casos y estadísticas. Su principal legado fue el establecimiento de la sociología como disciplina académica en la tradición positivista de Comte, sujeta a los mismos métodos de investigación de las ciencias naturales. Sin embargo, el enfoque positivista de Durkheim
fue acogido con escepticismo. Los pensadores en tendencia marxista rechazaron la noción de que algo tan complejo e impredecible como la sociedad humana fuera compatible con la investigación científica. Esto es lo que estábamos tratando de decir, ¿verdad? Porque no todos los actores que tienen ciertos rasgos tienen tendencia al suicidio. ¿Qué es lo que los lleva a ello? Por eso tiene que ser el caso no visto de una forma macro, sino una forma micro, ¿verdad? Para que sea individualista, porque no todos los que ya se han suicidado han pasado por la misma situación de la que pasó X o Y artista. En este caso solo vamos a estudiar el de uno para que veamos cuál es el determinante y cómo se relacionan ahí las otras ciencias en lo último que dijeron que él se había suicidado, ¿verdad? Durkheim tampoco encajaba en el clima intelectual de la época por considerar la sociedad como un todo, en lugar de la experiencia del individuo como lo hizo Max Weber. Su concepto de hecho social con realidad propia y separada del individuo fue descartado y su enfoque objetivo criticado por limitarse a explicar los fundamentos del orden social sin proponer nada para cambiarlo. En este caso tenemos que estudiar mucho más allá que únicamente decir, basarnos en sentimientos o en la observación, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer una investigación científica que determine qué fue lo que llevó a la persona a cometer tal ilícito. Emily Durkheim, para quien la sociología debía ser un método aplicable de distintas formas para comprender la evolución de la sociedad moderna, más que una gran teoría, hoy es considerado uno de los principales fundadores de la sociología, junto con Karl Marx y Max Weber. Durkheim no fue el primero en intentar establecer como ciencia, y sus ideas acusan inevitablemente el influjo del trabajo de sus predecesores. La humanidad ha pasado progresivamente de las pequeñas comunidades homogéneas a las grandes sociedades complejas. Si tenemos un grupo pequeño en familia, pero una familia donde solo haya un hijo, el papá y la mamá, obviamente es mucho más fácil establecer reglas que los tres van a cumplir. Que tengamos una familia donde hayan 5 hijos, el padre y la madre. Ahí son 7 personas individuales con conocimientos distintos, con necesidades diferentes, que obviamente van a tener una forma distinta de manejar cada uno de los problemas. Todos van a estar inmersos en un mismo hogar, todos van a estar inmersos en una misma situación, pero todos van a tener una forma distinta de hacerlo, que cuando lo hacen en un grupo pequeño, donde solo hay un hijo, un padre y una madre. Entonces, eso es lo que ellos querían decir. En la sociedad tradicional, la religión, la cultura creaban una conciencia colectiva que aseguraba la solidaridad. Aquí en Guatemala, como hemos visto últimamente, es bien difícil, ¿verdad? Que las personas seamos más sensibles ante las situaciones. Tal vez puede ser porque han abusado tanto de nosotros que nosotros ya es muy difícil que creamos que sí está pasando una situación, ¿verdad? Antes yo me recuerdo, podemos poner de ejemplo a México. México sigue siendo bien solidario con los paisanos. Aquí en Guatemala no, porque aquí en Guatemala hay un sistema tan difícil de funcionar que ya vemos que todo el mundo se aprovecha de nosotros o de los buenos sentimientos que hemos tenido. Entonces somos un poquito más perceptibles en esa situación. En la sociedad moderna, la división del trabajo ha conducido a una especialización creciente. Lo individual prima sobre lo colectivo. Entonces, aquí el derecho de mi nariz. Lo que a mí me conviene es lo que voy a hacer, aunque en realidad a todos los que vengan atrás de mí se los esté llevando la fregada, ¿verdad? Es importante ser un poquito más conscientes y trabajar mucho más en los valores para que podamos tener un determinante que nos pueda ayudar a tener mejores resultados en la división del trabajo.
Y la solidaridad proviene de la interdependencia, proviene de la interdependencia de los individuos con funciones especializadas, que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Durkheim afirmó, si existían antes, es que existen fuera de nosotros. Y menciona como ejemplos la lengua natal, la escritura y el sistema monetario. Durkheim también afirmó que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo. Gracias a esto, adopta e interioriza sus valores y su moral. ¿Qué quiere decir con esto de que está fuera y dentro? Va a depender muchísimo de la perspectiva donde nosotros estemos parados. Por ejemplo, si a mí no me afecta, ¿por qué me voy a inmiscuir? Pero si yo soy una persona que me afecta directamente, obviamente voy a querer tomar la situación y buscarle una solución, ¿verdad? Porque yo fui la persona afectada. Esa parte es la que nos cuesta muchísimo manejar en la parte de la solidaridad de la tesis que nos propuso Durkheim, que nosotros nos está diciendo ya no el ente individual prevalece sobre el ente colectivo. Es mucho más fácil a la hora de establecerlo, porque si nos vamos a dar cuenta, a una persona le hicieron daño, todas las personas van a reaccionar de la misma forma y es como lo estamos haciendo, ¿verdad? Sabemos perfectamente que si hay algún asalto y nos metemos y nos damos cuenta de que a esa persona que se metió la matan, la próxima vez nadie se va a querer meter. Entonces el actuar de la sociedad va a ser hacerse loco, ver indirectamente o ver únicamente lo que le corresponde y hacerse a un lado para no ver lo que a la otra persona le está afectando. Esto es la parte de la tesis en lo que decían los demás pensadores que había él entregado muy fácil la forma o la perspectiva de ver las cosas, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte no, licenciada. Ok, gracias, Melissa. Gracias, Jennifer. ¿Qué ejemplo podríamos poner nosotros referente a lo que hablamos sobre esta tesis, viéndolo de una forma individual y colectiva a la vez? ¿Qué hemos perdido aquí nosotros? Yo, tal vez desde mi punto de vista, sería algo como antes se escuchaban gritos de auxilio o algo y a veces la gente salía a ver qué pasaba o llamaban a las autoridades y ahora ya no. Preferimos muchas veces escondernos dentro de nuestros hogares o buscar alguna alternativa de escondite para no poder enfrentarnos a lo que está aconteciendo, ya sea alguien en golpes, en pleno asalto o algo peor, ¿verdad? Entonces, ese sería como mi punto de vista. Muchas veces decimos, pero ¿por qué no vas? Pero esa es la verdadera pregunta, es por qué nosotros no vamos también a socorrer a alguien que lo necesita. Ese sería mi punto de vista. Ay, muchas gracias. Muy buen ejemplo. ¿Alguien más? En torno a derecho, ¿qué podríamos decir? En donde vemos la parte del actuar de las personas donde se han dejado de hacer las cosas donde se está cometiendo un delito. Vámonos al derecho de familia. Cuando vemos la violencia intrafamiliar, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Cuando vemos la violencia intrafamiliar, tal vez la primera vez hemos intervenido y hemos querido ayudar a la persona que está siendo afectada. Pero si la misma persona que está siendo afectada, al final de cuentas, no se deja ayudar o es ella la que va a salvar o a salvaguardar a la persona que la está vulnerando, ya no lo volvemos a hacer, ¿verdad? Como aquellas personas que presentan la denuncia y después van ellas mismas a sacarlos. ¿Sí, Mario? Exacto, licenciada. Yo tuve un caso cuando
era más joven y con mis amigos vimos que estaba peleándose una pareja, pues le estaba el hombre pegando a la mujer y nos fuimos a meter y agarramos al hombre. Y la mujer llamó a la policía y nos la echó a nosotros diciendo de que él era su marido y él tenía todo el derecho de pegarle o de hacer con ella lo que quisiera. Y ahí los afectados fuimos nosotros con mis amigos por meternos a algo que no, que pensamos que ella necesitaba ayuda y que si ella lo defendió a él. Ella lo defendió a él. Sí, sí. Y nos echó a la policía a nosotros por haberle pegado a él. Miren, eso, yo no sé si ustedes vieron el caso del Ministerio Público, de las personas que se metieron al Ministerio Público. ¿Ya oyeron, ya escucharon las declaraciones que estaban dando? No. ¿No han visto esto? Parece que fueron 4 hombres que pasaron la seguridad del Ministerio Público y se metieron a él, y ahora el señor estaba diciendo que él era hasta profesor de inglés y lo que habían hecho era que los iban siguiendo y ellos se metieron ahí para que los ayudaran y los defendieran y terminaron presos. Busquen esa noticia pasó el día de ayer. Entonces, es parte de lo que está presentándonos Durkheim, ¿verdad? En la tesis que se está armando, porque nosotros estamos siendo hasta cierto punto vulnerados, cuántos les creemos, cuántos no le creemos, cuál será verdad, cuál es mentira. Entonces, estas situaciones nos van creando a nosotros como parte de un proceso de estudio individual y no colectivo, ¿verdad? Porque la verdad es cuando nosotros nos toca poner de manifiesto ante una situación, ya no somos tan susceptibles a las mismas, sino que empezamos a tomar en cuenta otras situaciones para hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Les agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna duda respecto a la clase o a otra situación, dime, Diego. Sí, licenciada, una duda. ¿Cuál era la noticia que había que buscar? La última que había dicho. Ahora, la última es la del Ministerio Público. De los que son 4 individuos que entraron o burlaron la seguridad del Ministerio Público.